Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro, una nueva entrega a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la libertad de prensa y sobre las agresiones que reiteradamente los medios de comunicación han venido recibiendo en el país. Este, por cierto, es el programa número 100 de nuestro canal Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. La historia de las tiranías es la historia de la opresión hacia los medios con ética, con responsabilidad en su labor. Los dictadores utilizan la intimidación, la compra de conciencias y la guerra sucia contra periodistas y editores. Hemos visto cómo relacionan a los medios y a periodistas, a editores y a responsables de sembrarles o de etiquetarlos con acciones al margen de la ley con el objetivo de intimidarlos y de silenciarlos. Dedican tiempo al espionaje de la vida privada de los periodistas, de los editores, de los dirigentes políticos y sociales para ir elaborando un expediente de su fragilidad en función de silenciarlos, de callarlos y de tratar de esconder lo que es una gran realidad del tamaño del sol. Y es que todas las dictaduras son en definitiva una vergüenza para la sociedad civilizada y para el mundo. Con algunos la política del chantaje les ha funcionado. Los atropellan o los callan. Los silencian o los amenazan al estilo de las mafias. Con algunos funciona, como he dicho, y con otros no. El régimen ha utilizado el mecanismo de no renovar las concesiones de televisoras y emisoras radiales. Para presionarlos y aplastarlos, también se desarrolló una política de monopolio con respecto a la venta de papel respecto a los diarios. Negociación o silencio o liquidación al estilo de las mafias. Los diarios venezolanos recibieron el impacto del monopolio del papel y muchos tuvieron que migrar hacia el carácter digital o de páginas web para impedir que siguieran buscando la forma de atormentarlos. Son cientos los casos en la memoria de los venezolanos sobre la presencia de la bota para prensar a los medios nacionales, regionales y locales. El caso de Radio Caracas Televisión, con 53 años de servicio, el 27 de mayo del 2007 fue cerrada. Un medio emblemático, un medio con más de medio siglo metido a través de la pantalla en el hogar de los venezolanos, y sus producciones muchas fueron difundidas en el exterior. En Venezuela hubo protestas masivas, hubo heridos, hubo recursos legales, hubo pronunciamientos internacionales. Ningún argumento fue válido, ningún argumento fue tomado en cuenta y cerraron Radio Caracas Televisión. Recientemente han venido ejerciendo otro tipo de medidas, demandas de los jerarcas del régimen para silenciar las denuncias sobre malhechuría, demandas contra medios históricos como el diario El Nacional, que es sin duda forma parte de la cultura venezolana y de la historia del periodismo. Demandas contra La Patilla, un medio digital de alta incidencia en la sociedad venezolana. Pretenden entonces aplastarlos por denunciar la verdad, por cuestionar la malhechuría pública, la corrupción y sobre todo por defender los valores de la democracia. Recientemente tomaron medidas contra varios medios de comunicación. En el ojo del huracán, tal cual, Efecto Cocuyo, El Pitazo, Caraota Digital, el diario Panorama, también un diario centenario e histórico, y BPI Televisión. La agresión contra este canal BPI es una
agresión reiterada. Son muchísimos los actos vandálicos que han recibido los periodistas y los trabajadores de este canal. Han sido agredidos por los cuerpos represivos, por la Guardia Nacional, han detenido periodistas, han colocado colectivos y bandas armadas a agredirlos, y recientemente vimos en un acto de verdadero salvajismo cómo funcionarios de Conatel y el CENIAT se llevaron los equipos de BPI TV. Se llevaron los equipos como cualquier cuatrero del lejano oeste. Editores y periodistas presos, medios cerrados y perseguidos, son el rostro cruel de la dictadura. Vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar la opinión de importantes voceros de nuestra vida nacional. Un parlamentario valiente, hijo del estado de Yaracuy, el diputado Biagio Pilieri de la Asamblea Nacional legítima, electa en el 2015, un hombre que ha levantado siempre su voz en la defensa de la libertad de prensa, en la defensa de los medios de comunicación y sobre todo en la solidaridad con los periodistas venezolanos que cubren e investigan. Sobre la libertad de prensa y el cierre de algunos medios de comunicación recientemente sucedidos por parte del régimen, nuestra opinión es la siguiente. La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o conocida popularmente como el Pacto de San José de Costa Rica del año de 1969, en su artículo 13, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 57 y 58 dejan muy claro que la libertad de prensa, la libertad de información y la libertad de expresión son derechos humanos universales y constitucionales. Por lo tanto, debemos defenderlas siempre y hasta el final. Y debemos defenderla, entre otras cosas, porque no existe democracia si no hay libertad de prensa. Y por eso el régimen siempre intenta cerrarla, censurarla, ponerle obstáculos. Primero, porque no son demócratas. Segundo, porque creen que sencillamente un medio de información libre e independiente no les es útil. A ellos les es útil solo medios propagandísticos. No les es útil al régimen medios de comunicación independientes y libres, porque ellos nunca quieren que se sepa la verdad, porque ellos creen en ese falso axioma de que si no se conoce, el evento no ha sucedido, y nada más alejado de la verdad. Por eso, nuestra posición ha sido siempre de defensa a los medios de comunicación, a todos, a los tradicionales, a los medios escritos, a los radiales, a los televisivos y más recientemente a los medios que se mueven a través, que se difunden a través de las redes sociales. Por eso condenamos, por eso rechazamos y por eso defendemos siempre la libertad de prensa y la libertad que ella implica, que es poder informar y ser informado, expresarse y conocer lo que dice todo un pueblo. Vamos con la opinión del padre José Palmar. Por cierto, nos alegra mucho que haya superado la batalla contra el COVID-19. La libertad de prensa, o también conocida como
la libertad de los medios de comunicación social es un derecho universal. Es el derecho que tienen los pueblos y sobre todo las personas para expresar a través de los medios de comunicación, sea audiovisuales, escritos, impresos o como hoy los tenemos gracias a los medios de comunicación virtuales, a través del internet y de todas las redes sociales, es un derecho legítimo del ser humano. El ser humano, por esencia, tiene que expresar sus pensamientos, sus ideas, sus gustos, su manera de pensar, su filosofía y también sus críticas, sus advertencias, sus consejos y muy especialmente su parecer ante las cosas y acontecimientos de la vida humana. Por eso ni siquiera el Estado, ni los gobiernos, ni los regímenes pueden interferir en la libertad de prensa, que tiene mucho que ver con la libertad de expresión, porque el ser humano es un ser libre para expresarse, para dialogar, para pronunciarse, y como parte espiritual, la libertad de prensa y la libertad de expresión van de la mano, porque la vida espiritual es una vida como este paisaje que estamos acá viendo, en libertad, como los bosques, como la selva, como las aves, como los pájaros, como el viento, como las nubes. Nunca nosotros podemos transgredir el derecho del pensamiento, porque sería como ir en contra de esa condición tan genuina como es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la libertad de prensa o la libertad de los medios de comunicación, que va, repito, muy fusionada con la libertad de expresión, es un derecho que el Señor nos ha regalado y nadie puede transgredirlo. Paz y bien. Vamos con la opinión de un periodista zuliano, a quien conocemos bien, con amplia trayectoria, el periodista Dámaso Jiménez. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, en cuanto al tema de la libertad de expresión, tenemos que decir que Venezuela es un país irregular donde ocurren delitos graves, ocultos, una bola de pus, podríamos decir, siempre a punto de implosionar, en la que la única manera de que la cruenta realidad no llegue al mundo es impidiendo que los periodistas realicen su labor y que puedan reportarlas libremente. Bueno, las irregularidades están allí, todo se oculta, no hay cifras oficiales que deban ser reportadas en materia de finanzas, de petróleo, de producción, de desempleo, de pobreza, de inseguridad. No solo no existe la libertad de publicar lo que pueda resultar inconveniente al poder, sino que tampoco existe hay un enorme bloqueo. El periodista debe hacer las veces inclusive de hacker, porque no existe el derecho profesional del acceso a la información. No hay libertad de realizar la tarea. Si la consigues, si es el papel del periodista, inmediatamente atentan contra tu persona, la familia o la reputación. Te quedas sin derecho y eres presa fácil para los perros del régimen. Todo es sustituido por el cierre de medios que ya no existen en su mayoría y la destrucción del oficio periodístico, que ha tenido que mutar a las redes, eximida del carácter profesional y ético, donde no hay un cuidado de las formas y donde lo que vemos pues, prácticamente es la perversión de la noticia. El país ha sido desmantelado de las estructuras de comunicación, comenzaron a ser ruidosas hasta las que prestaron su servicio al chavismo por unas monedas de oro. El periodismo como oficio fue sistemáticamente destruido, es el peor pagado del mundo, sin condiciones ni asistencia legal, completamente criminalizado al punto de que todo periodista es un prófugo de la justicia, eso sin contar la censura y la activación del psicológico efecto de la autocensura, dado los innumerables ataques y robos de equipos, de dinero, de documentos, de las que han sido víctimas los colegas por parte del Estado armado y los paramilitares obedientes a la dictadura. Todo muy documentado en estos 23 años de depravación política. Bueno, esto ha generado un exilio forzoso también de centenares de periodistas venezolanos, los que me sumo, que aún buscamos la forma de comunicar lo que pasa en Venezuela desde el extranjero, porque dentro del país todos hemos sido víctimas de bloqueos a nuestros sitios web independientes o el mediocre internet que pretende aislar de la información a todo un país. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, todos queremos recuperar la democracia en medio de la mayor crisis de la democracia mundial ante el colapso de la confianza en las instituciones, en donde exponer la verdad ha sido una de las torres más bombardeadas en estos nuevos tiempos de fake y de bots. No será fácil, pero todo anda mutando ante nuestros sentidos. Muchísimas gracias.
Los integrantes del régimen se les olvida que este libro, la Constitución, hoy, mañana y mientras tenga vigencia, es quien rige la vida de la nación. Cada vez que pisotean la Constitución, están cometiendo un delito. Y hay cosas, como decía don Pedro Colina, que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Es bueno recordárselas. El artículo 7 de la Constitución establece: la Constitución es la norma suprema y el funcionamiento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución. Algunos prevalidos del poder, embriagados de poder, se han dedicado a perseguir personas, a perseguir editores, a perseguir medios, a cercenar la libertad de prensa, a insultar a la Sociedad Interamericana de Prensa y a todos los grupos que en el mundo defienden la libertad de prensa, el periodismo libre. La Constitución establece en el artículo 57: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Ustedes pisotean la Constitución cada vez que establecen censura. Quien haga uso de este derecho asume plenamente la responsabilidad por lo expresado. Yo soy responsable de las opiniones que emito, pero la Constitución me faculta para emitirlas en el marco de la ley, en el marco de mis derechos a opinar. La opinión es la libertad de prensa, es el derecho que tienen los medios a informar, pero también es el derecho que tenemos los ciudadanos a ser informados, a estar informados. Y la Constitución, en el artículo 7, como ya lo expresé, obliga a los funcionarios a respetar. Y en el artículo 57 se expresa el derecho a la libertad de opinión, que es reiterado también en el artículo 58. La comunicación es libre y plural y comporta por deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Es decir, la Constitución reitera el derecho a informar y a estar informado. La miseria venezolana, por una parte, provocadora de la diáspora, y la persecución contra periodistas y editores, ha hecho que mucha gente de diferentes medios de comunicación se haya tenido que ir del país para poder ejercer el periodismo libre, porque en Venezuela la dictadura no lo permite. Y sencillamente la agresión contra los medios de comunicación, la persecución, la judicialización ha sido la constante, y el cierre de medios, la destrucción de equipos de los medios de comunicación ha sido un hecho muy frecuente en Venezuela. Podríamos mencionar a muchísimos periodistas venezolanos, excelentes profesionales, que se han ido de Venezuela porque han sido perseguidos, o se han ido porque los sueldos de hambre que les pagaban, más la persecución, no les permitían sobrevivir en el país. Yo podría mencionar 100. Ahí está el caso de Dámaso Jiménez, Maybor Petit, Darwin Chávez. Mi hermana Sandra Pirela fue jefe de información del diario El Carabobeño. Hoy día está en Uruguay trabajando
fuera de su medio y de su profesión, porque los periodistas, la situación económica los colocó en una situación de hambruna, de sueldos miserables. ¿Cómo vive un periodista con $1, con $2 diarios, con $2 mensuales en Venezuela? Es decir, ha sido todo un desastre el tratamiento, la persecución y el juego a prensar la prensa. Demandas, quitarles el papel, etc. Ahora, este programa nos obliga a llegar a una importante conclusión. Conclusión válida para los dirigentes políticos, para el país político, para el país nacional, para la sociedad venezolana en su conjunto y para el resto del mundo. La prensa libre solo es posible en las sociedades democráticas, por lo cual pensar que se puede ejercer el periodismo libremente, que se puede ejercer el derecho a informar y ser informado en una dictadura, no es más que un choque contra la realidad. Este régimen usurpador se ha dedicado a perseguir a los medios de comunicación. Se ha dedicado a presionar a los medios de comunicación para manipularlos. Y muchos de los medios oficiales son utilizados permanentemente para agredir el honor de las personas y de sus familias y de sus instituciones. Por lo cual, el rescate de la democracia, el rescate de la libertad, de la justicia, del Estado de Derecho, es imprescindible para que podamos tener medios libres. Venezuela está frente a un 2021 de retos y esperanzas. Tenemos que comprometernos cada día más por convertir los retos y los desafíos en éxitos y por convertir el rescate de la democracia en un hecho y en una bendición para todos los venezolanos. Hasta la próxima entrega.